Y vamos a empezar en virtud del horario estas charlas que son muy viejas, estas charlas que son ya viejas, que tienen 3 años. El estudio del judaísmo es mucho más viejo, tiene 2500, 3000 años, y realmente esta costumbre tan linda, con muchísima gente muy querida que siempre están presentes y otros que se agregan y que los conozco, los veo por primera o segunda vez. ¿Sí? Es realmente un honor muy grande comenzar este momento de estudio igual al de siempre y diferente al de siempre, ¿sí? Exactamente así. ¿Por qué igual al de siempre? Porque estudiar es siempre estudiar, porque estamos estudiando por Zoom hace 3 años largos, diariamente hasta hace un mes, porque esto se transmitía por Facebook, porque el conocimiento y el judaísmo es uno solo, aunque lo fraccionemos en áreas. Conocimiento en general y conocimiento judío en particular es uno solo, pero que desde el martes pasado, gracias a Dios, al apoyo de grandes amigos que nos guían para que creamos cada vez más en Dios, y creer en Dios es creer en el hombre, es apoyarse en el otro, es tener confianza, es mejorar el mundo. Todo eso empezamos el martes pasado, y realmente es lo mismo de siempre, pero con otro título, con otro proyecto, con otro objetivo. El objetivo es el mismo, es educar, es enseñar, es avanzar cada vez más. Y para el que entra por primera vez y no sabe o no entiende o no se suscribió, estamos transmitiendo desde Sabiduría Judía y EDA. Esto es un proyecto para difundir, enseñar, explicar la cultura judía, la tradición judía, el estado de la historia judía, el ciclo de vida. Voy a silenciarlos. Después el que quiere siempre abre el micrófono y pregunta. Siempre abre el micrófono y pregunta, pero lo silencio para evitar el ruido constante de alguno que sin querer o sin saber enciende su micrófono involuntariamente. Y así que la idea es comenzar esto tan hermoso y diferente, con tantas esperanzas, fantasías, ilusiones, que llamamos iedasabiduriajudía.com. Y el título que pusimos hoy, el espacio que vamos a estudiar abierto siempre, que hoy tenemos un problema con el Instagram, pero que a partir de ahora va a ser Zoom, Facebook e Instagram también. Va a ser un momento de estudio todos los martes, al menos los martes, y al menos a las 8 de la noche, todos los martes, salvo que caiga una festividad judía, salvo que haya algún problema que se avisa con anterioridad y que cambiamos el horario. Pero lo normal es que los martes a las 8 p.m. Argentina nos encontremos para estudiar y seguir estudiando. Este espacio es abierto, es público, se retransmite por el Facebook en principio mío y se va a retransmitir por los Facebook que cada uno quiera, de IEDA, y cada uno lo puede retransmitir por el propio, está abierto a publicar en su propio Facebook, y como lo hacemos cada semana. ¿Qué vamos a estudiar? Diferentes temas que nuevamente ahondamos con más profundidad dentro del proyecto, dentro de este viaje, dentro de esta aventura, de estos cursos online. El primer curso que yo titulé es el Midrash, ¿sí? Es el Midrash. ¿Qué significa Midrash en la tradición judía y qué valor tiene el Midrash y a qué referimos cuando hablamos de Midrash? En primer lugar, Midrash tiene que ver con una forma de estudio. Cuando yo tengo un libro y lo voy leyendo, la primera forma que tengo de analizar ese libro es página por página.
desde el comienzo hasta el final. Y leo un renglón, paro y digo, Víctor tiene algo que decir sobre esto, Anderson, Kelita tiene algo para opinar, Perla, amiga de mis padres y hace muchos años amiga nuestra también y siempre presente, tiene algo para decir, tiene algo que decir Roberto, a Dani, tienen algo para agregar y algunos lo que agregan es interesante, otros se equivocan, otros hablan de un aspecto, otro lo quiere llevar a su campo, alguno habla de un tema legal, alguno cuenta una anécdota. Bueno, eso es esa forma de estudio ordenada de acuerdo al orden del libro, de la página 1 a la página última, del primer versículo y del primer capítulo de Génesis, al último de toda la Torá, se llama Midrash. Se llama Midrash. Hay una segunda forma de estudio que se llama Mishnah. Algunos me van a decir, pero Mishnah es un libro. Por supuesto que la Mishnah es un libro. La Mishnah es el libro. Un momentito. Gracias. La Mishnah es el libro, no un libro, que se escribió con el orden Mishnah. ¿Cómo es el orden Mishnah? Por supuesto que uno tiene que leer el libro y estudiar todo el libro, pero en vez de ceñirme a cada versículo, los temas, las cosas en orden temático. Entonces, si yo decido primero hablar de Shabbat, junto todo lo que tengo para decir de una forma ordenada, diferente sobre Shabbat. Lo legal y lo agádico. Lo agádico es lo no legal. No hay otra forma de definir. Todo lo que no es legal. Leyenda, fábulas, explicaciones, discusiones. Uno u otro lo analizo en forma temática. Entonces no respeto el orden de la página del libro que escribió Susana o Lili, sino que si Susana y Lili a un personaje le hicieron aparecer en la página 4, en la página 9, en la página 13, en la 144 y en la 256, unifico el criterio para analizar el personaje al principio si yo lo quiero analizar primero. Es un orden temático. ¿Sí? La Mishnah es el primer libro estructural judío que se organiza temáticamente. Y el Midrash son una forma de estudio y al mismo tiempo una cantidad de libros que son centenares o miles de Midrashim de diferentes épocas, unos de la época que en el mundo cristiano denominamos la época de Jesús, y en el mundo judío se puede denominar la época del Segundo Templo o la época talmúdica. Hay Midrashim de los sabios que son conocidos como Tanaim o Tanaitas, que son los sabios judíos del menos 200 hasta el 200 de la era común, que son Midrashay Tanaim, los Midrashim de Tanaim, y están los Midrashim de los Amoraim, que son de la época talmúdica posterior del 200 al 700, y hay Midrashim medievales y hay Midrashim modernos. Mucha gente sigue escribiendo libros que son Midrashim absolutamente modernos, absolutamente modernos. La Mishnah nuevamente es un orden temático. Cuando hablamos de Midrash, estamos hablando de enseñanzas, de todo tipo, porque yo puedo enseñarle algo a quien sea y decir, no cruces el semáforo en rojo. Es obligatorio donar órganos. Tenés que rezar 3 veces por día. Es bueno creer en Dios. O puedo enseñar la anécdota a muchos de los que están aquí, muchísimos de los que están aquí, no son argentinos, pero la mayoría tienen un vínculo muy estrecho con Latinoamérica. Hay anécdotas del general de José de San Martín, que cuentan su personalidad, pero no cruzó los Andes, no liberó Perú, no liberó Chile, no liberó Argentina, indirectamente no liberó Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador junto con Simón Bolívar, sino que cuentan, por ejemplo, que el general San Martín prohibió entrar a los polvorines con las espuelas puestas, que entraban porque andaban a caballo. ¿Por qué? Porque esas botas y esas espuelas podían generar una chispa.
y esta chispa podía volar el polvorín. Cuenta la anécdota, vaya uno a saber si fue verdad, que el general don José de San Martín entró al polvorín con las espuelas puestas. Y un soldado le dijo: mi general, usted no puede ingresar. Y San Martín, asombrado, le dijo: ¿por qué, soldado, no puedo ingresar? Porque hay una orden de usted mismo de no ingresar. Se avergonzó, pidió disculpas, se sacó las botas, o se sacó las espuelas e ingresó. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un midrash de la vida de San Martín. Alguien puede decir, pero un midrash tiene que ser una fábula incierta o falsa, o una fábula de dragones. Puede ser de imposibles o puede ser de posibles. No tiene por qué ser necesariamente de imposibles. Esto que muestra que General Don José de San Martín se equivocó, y cuando vio que se equivocaba, reconoció el error y con humildad como que se doblegó ante el soldado, y en vez de sentirse humillado, honra a un hombre que merece nuestra honra, que no se dio cuenta, y cuando se dio cuenta de su error, con tremenda humildad hizo lo que hizo. Pero no me enseña ninguna ley, pero me enseña que fue San Martín. Esto sería un midrash agádico. La Agadá no es falsa, la Agadá no es mentira, la Agadá no es menos valiosa. La halajá, la ley, no es lo único valioso, pero por otra parte, y con esto, antes de seguir con qué es el midrash y ejemplos del midrash, hay dos grandes, muchos grandes pensadores, pero dos grandes pensadores que son Bialik y Rabnitsky. Bialik y Rabnitsky fueron. Jaim Nachman Bialik fue uno de los poetas más grandes en la historia judía en lengua hebrea y en yiddish. Fue el más grande poeta y el primer gran poeta en hebreo del sionismo, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas, Bialik fue un enorme poeta también en lengua yiddish. Cuando Bialik y un tal Rabnitsky, del cual sé muy poco, lo único que sé de Rabnitsky es que junto con Bialik escribió buenísimo, que estamos transmitiendo. Gracias por la colaboración aquí y que pudimos empezar. Mejor tarde que nunca, la próxima vez va a ser temprano, pero la verdad que la colaboración por la cual estamos transmitiendo también por Instagram fue muy buena, ¿sí? Gracias. Y a los que entraron antes les pedimos mil disculpas por este problema tecnológico, que lo iremos puliendo para que no ocurra más y desde el principio transmitamos siempre esta clase de martes por Instagram, por Zoom y por Facebook. En el Facebook queda grabado. Así que me preguntaban amigos de Israel, amigos que viven a una distancia importante horaria, no preocupan los 12.000 kilómetros, sino que preocupa que sean a 2 de la mañana, que es gravísimamente peor que los 12.000 kilómetros. Este va a quedar absolutamente grabado para que lo puedan ver tanto en Instagram, entiendo, como en Facebook, para que a la hora que quieran, cuando quieran, lo puedan ver, como ocurre con las clases que están pregrabadas y los cursos pregrabados. Bialik y Rabnitsky escriben un libro que se llama Sefer Agadá. El libro de la Agadá se refiere solo a lo no legal, nada más. Tratan de juntar todas las Agadot existentes en forma temática y las enumeran. En la introducción de ese Sefer Agadá, que es uno de los libros más geniales, que está en inglés, pero no en castellano, Bialik y Rabnitsky escriben que, porque es muy difícil definir a la Agadá, entonces definen que Agadá es todo lo que no es alajá. Alajá es ley judía. Todo lo que no es legal es Agadá. Pero siguen diciendo, la Agadá es el vino. Digo como mendocino, no digo como argentino, y por otra parte el vino es la bebida, tal vez una de las más conocidas en el mundo, ni la más sana, pero es la bebida más conocida en el mundo. No Argentina, la bebida más conocida del mundo, la Coca-Cola, me van a responder el agua o la leche, pero la más conocida como algo diferente es el vino.
con todas las implicancias que el vino tiene. Noé planta un viñedo, se emborracha, los hijos lo ven desnudo. Hay un episodio en la tradición judía: a Dios lo santificamos y a las festividades mediante el vino. El vino participa de los casamientos, de un Brit Milá, el vino de una Abdalá cuando finaliza Shabbat. Un montón de elementos que muchos conocemos muy bien y otros los vamos aprendiendo de a poco. Es el vino, la Agadá. En cambio, pero si yo tengo el vino sin el recipiente, el vino no sirve para nada. Y si yo tengo un recipiente vacío, tendré el frasco más caro del perfume francés, más caro que exista, que desconozco cuántos miles de dólares o decenas de miles de dólares vale. Pero yo tengo un frasco de ese perfume exclusivo que creó Paco Rabanne. Estoy inventando porque desconozco de perfumes. Y tengo una esencia de 1960 que vale $200.000 y tengo la botellita, no tengo el perfume, vendrá como objeto de colección, lo subastarán en Londres por fortunas como se subasta cualquier cosa, pero claramente no me sirve de perfume. Y el perfume vacío no tengo dónde ponerlo. Entonces la Agadá es el contenido y la alajá es el recipiente. Uno y el otro conforman lo que nosotros llamamos judaísmo, lo que nosotros llamamos saber. Nuevamente, San Martín nació en Yapeyú, de un origen medio desconocido, murió en Boulogne-sur-Mer, pasó por varios lados. Todos estos son datos que son fundamentales, fundamentales. Pero en la anécdota del polvorín, las máximas de San Martín a su hija, Merceditas, muestran quién era, más allá de datos, que los datos los puedo deducir de las historias. Y es muy difícil muchas veces entender qué es una cosa y qué es otra. Voy a dar un ejemplo muy, muy puntual. Uno de los párrafos más interesantes y profundos de la Torá, más difíciles de entender y más válidos que nos enojemos con Dios, con Abraham. Cuando Dios le ordena a Abraham, si es que Dios le ordena a Abraham, o si es que Dios prueba a Abraham, si es que Abraham estaba dispuesto o no dispuesto, lo vamos a estudiar en algún curso entero, de sacrificar a su hijo Isaac. En el episodio Atadura de Isaac. No voy a hablar de eso ahora. La atadura de Isaac no tiene nada de legal. Es todo agádico. Sin embargo, cuando el Midrash, teóricamente agádico, empieza a agregar comentarios, cómo es que Abraham no discute con Dios, y agrega discusiones entre Abraham y Dios, cómo es que Isaac no intenta soltarse, por qué intenta llenar diálogos, que ahora voy a explicar de dónde viene la palabra Midrash y qué significa, todo ese Midrash que de golpe es totalmente agádico, no enseña nada legal. Cuando Abraham está a punto de clavar el cuchillo a su hijo, hecho terrible, que después el judaísmo, por supuesto, rechaza y nunca llega a Dios que sacrifique al hombre o a su hijo, que después es un paso que desde otro lado, desde otra teología, desde otra postura, se da en el mundo cristiano, que es el Agnus Dei, el Cordero de Dios, es sacrificado. En cambio, en el mundo judío, Dios decide sacrificar un cordero en lugar de Isaac. Y en el mundo cristiano el paso es que Dios se sacrifica a sí mismo, que es a su hijo, que tiene que ver con el dogma de la Trinidad, del cual claramente Enrique, Diego, Elena y muchísimos más tienen para explicar 20.000 veces mejor, 20 veces mejor que lo poco que expliqué. Pero cuando va a clavar el cuchillo, Abraham, de golpe el Midrash empieza a hablar de cómo se hace la ashgajá, cómo hay que matar un animal o alguien para que sea callar. Dice, ¿cómo pasó de un lado a otro? Y esta es muy marcada la diferencia. Pero en muchos Midrashim, cuando uno pregunta, ¿esto es alajá o es agadá? Depende para quién, depende cuándo, depende cómo. ¿Qué significa? ¿Qué significa ¿qué significa Midrash? La palabra Midrash, que me parece importante entender. En hebreo, lidrosh es preguntar, exigir,
Cuando a mí me atienden mal en un negocio y yo pago por gato y me entregan liebre, dicho muy argentino, supongo que es latinoamericano, yo tengo derecho al hidrosh gato, porque yo pagué por gato, y no recibir una liebre. Exigir, pedir, demandar. Lidrosh es exprimir, es agarrar un tema cualquiera afuera, y tratar de exprimirlo lo más posible. ¿Qué es exprimir un tema? Algo que aprendo en un proyecto muy, muy lindo, que invito a que nos enteremos y que de a poco voy a poder difundir, que tiene que ver con Diego, algo que Diego Raganato creó hace 25 años y que va creciendo, que tiene que ver con educación en valores, con poder ver la realidad y enseñar y educarnos desde otro lado, lleno de valores. Es que antes de hablar de un tema, más allá de que yo tengo una tendencia a hablar bien del político A y no del político B, o yo pertenezco a una tradición particular y digo a otra, y más allá de que yo soy argentino y Roberto es norteamericano y de origen boliviano, y más allá que cada uno elegimos otra cosa. Primero es aprender bien un tema. Y el Midrash intenta exprimir es que no quede nada, nada. Tuve grandes profesores de bioética, alguna vez estudié una maestría en bioética que nunca concluí, pero la empecé un par de veces, y tuve grandes profesores, tuve a uno de los mejores profesores del mundo en bioética de la lengua hispana, y a grandes profesores y profesoras de bioética en la Argentina, en República Dominicana, en una maestría, aquí, en Flaxo, en muchas universidades. Y esos profesores, uno insistía que un momentito, cuando se habla de dilema, no se entendió. Y se ponía nervioso cuando planteábamos un tema. Dilema plantea que hay dos posturas, a favor y en contra. Problema plantea de que un asunto tiene infinitas aristas. Hablar de un dilema es ya partir mal. ¿Es bueno o es malo? ¿Es infantil? ¿Es violento? Y es tonto hablar de algo blanco y negro. La realidad no es ni blanca ni negra. Y en Midrash, otra vez, Midrash es exprimir todo lo que puedo, aplicarlo a la realidad, tratar de discutir, decir a favor y en contra, encontrar 90 posturas. Esto es un poco lo que 1000 veces explico constantemente en muchos lados, es el Talmud, que está lleno de midrashim, alágicos y no alágicos, como sistema de estudio. Entonces, midrash es exprimir. La Mishnah hace lo mismo, pero de un lado más racional. El midrash es exprimir todo tema y tratar de sacarle todas las aristas que el tema pueda tener. Y esto convierte a la realidad en más compleja, en más auténtica y en más linda. Entonces vale la pena sentarme a discutir. Entonces está bueno el desafío de escuchar a alguien que diga algo que uno dice, ¿cómo es eso? Yo no esperaba que vos lo digas. El midrash es exprimir todo. Entonces el hidrosh es exprimir. Y el midrash como forma de estudio y como forma de vida, yo tal vez puedo definir que es, otra vez, forma de estudio, no porque la Mishnah o el Talmud no esté lleno de midrashim. Es otra forma de ordenar el libro, es otra forma de estudiarlo. Pero como desde este lado es, quién sabe, el mejor resumen del judaísmo y o del saber en general. Hay midrashim en la tradición judía que empieza con preguntas. Un rabino que da una prédica es un midrash. Y muchas veces la pregunta del rabino, cuando va a dar la prédica, dicen, juega la final Argentina-Francia. ¿Quién gana? Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver? Va a tener un razonamiento tal que va a llegar al punto, al versículo, a la cita, al lugar que él quiere. ¿Con qué empieza? Con algo que llama la atención a la gente. La inflación este mes fue del 7.3% en la Argentina. Messi juega en el Inter.
algo rimbombante o algo llamativo o algo ridículo. ¿Quién sabe de qué color era el caballo blanco de San Martín? Y allí empieza. Es una prédica, es un comentario al cual yo sé a dónde voy a llegar. Ustedes no. Entonces yo los sorprendo empezando en un lugar diferente para sacudirlos y después ir llegando a donde probablemente ustedes sepan a dónde quieren llegar y yo también. Si yo seguro sé, si yo no sé a dónde voy, es un riesgo muy, muy grande, ¿sí? Si el orador no sabe a dónde va. No puede ocurrir que no sepa y a veces uno se confunde. Eso es en general el Midrash. Entonces es preguntar, es exigir, es inquirir, es exprimir, así, hasta que de la naranja quede nada. Y cuando creo que queda nada, el 2023 lo vuelvo a exprimir. Entonces vino la pandemia, no importa el manejo de la pandemia que hubo en la Argentina, en Perú, en Buenos Aires, en Mendoza o en La Plata, o en Bolivia, o en Colombia, o en los países de donde nos estén mirando, que los que estoy nombrando desde Morón o desde New York, ¿sí? No importa, o desde Córdoba, y cada vez cambia. Vino la pandemia, y yo vuelvo a leer el mismo texto. Digo, vuelvo a tener jugo en la naranja, la vuelvo a exprimir. Vuelvo a dar un ejemplo y vamos al texto, los dos textos que tengo para hoy. Hace muchos años, que a mí hace años me interesa la bioética en particular y muchos otros temas más, cuando yo leía la creación en Génesis 1 y Génesis 2, cuando de acuerdo a Génesis 2, Dios crea al hombre a la mujer de un costado del hombre, nunca de una costilla. En hebreo no existe el término costilla ahí, hay costilla en hebreo, pero Dios no crea a la mujer de una costilla, sino de un costado. Yo en ese momento Dios hablaba de, apareció la oveja Dolly. ¿Y la clonación? ¿Y si Dios clonó a la mujer del hombre? ¿Y si la mujer es idéntica al hombre y es una clonación? Ahora, Fabián, qué interpretación más ridícula. No, totalmente válida. No era válida en 1904, pero cuando se creó a Dolly pasó a ser totalmente válida. ¿Con qué derecho alguien me dice que no es? Yo durante años, y lo sigo haciendo, participo de en cuanto centro de ablación y donación de órganos hay, que creo que es una de las principales cosas que debemos hacer los judíos y los seres humanos. Donar nuestros órganos cadavéricos, sin duda, todo lo que podamos donar para que el otro viva mejor y tenga mejor calidad de vida y vida en general. Sin duda. En ese momento agarré y dije, uy, ya, el hombre donó un pedacito y con eso generó una vida. Qué bueno, donación de órganos. Ah, qué interpretación más libre. No, es una interpretación del año 2000. En el año 600 no había un INCUCAI. No había un centro de ablación de órganos de Bolivia, Perú, Estados Unidos. No estoy falseando el texto, lo estoy interpretando con valor. Lo estoy llenando de realidad. Ahora, ¿qué es lo válido en la tradición judía? Que yo interprete con plenitud, pero que yo respete todo lo anterior. La tradición judía tiene esto extraordinario de adaptarse a lo moderno, pero de conservar sus orígenes, sus raíces y sus fundamentos. Si no, estoy perdido. No es lo mismo antes o después de la pandemia, antes o después del holocausto, antes o después de la llegada de la luna, antes o después del voto y de la democracia, en la Argentina, en el mundo. No es igual. El mundo cambia. Antes o después del Concilio Vaticano II, antes o después de que yo fui padre, o antes o después de casarme, o antes o después de la muerte de un amigo. Mi vida va a cambiar y el mundo cambia constantemente. Los textos son los mismos, pero la reinterpretación a la realidad hacen que interprete otra cosa. Y con total valentía, el judaísmo y el Talmud, lo que muchos cobardes hoy en día, no solamente de un grupo que visten de negro, sino de todas las corrientes, no nos animamos a leer, es con valentía los textos. Leerlos en serio. Y eso es lo que quiero que leamos ahora. Dos textos, vale interrumpirme,
vale interrumpirme y de prender el micrófono y decir, ¿puedo hacer una pregunta? Esto dice que es totalmente válido. Momento, que hice un lío bárbaro, casi anulo todo. Y ya está, no anulé nada, así que no hay problema. Acá estamos. No, ustedes no lo tienen. Bien. A ver si. No, lo había perdido, lo perdí. No, otra vez no. Acá estamos, acá estamos. Acá estamos. Muy bien. ¿Están mirando todos el texto? ¿Todos lo tienen? Sí. Fantástico. Lo voy a ampliar un poquito más. Ahí estamos. Ya lo vimos con muchos que estudiamos diariamente. Alguno lo va a repetir por segunda o tercera vez, pero vale muchísimo el ejemplo. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 17, lo tenía preparado por alguna de estas cuestiones de torpeza mía, se me fue. Dice que y Moisés sacó a la gente del campamento para encontrarse con Dios. Estamos hablando de lo que en hebreo se llama Ma'amad Har Sinai, la revelación que para la tradición judía es la más trascendente de Dios en el mundo, que tiene que ver con el momento de la revelación de los 10 mandamientos o de la Torá en el monte Sinai. Exactamente en la Torá no queda claro ni cuándo empieza ni cuándo termina, ni qué fue revelado exactamente ahí. Hay mucha confusión de tiempo y de espacio, adrede en la Torá, y uno de los más grandes maestros, un gran pensador, un gran filósofo, un gran teólogo del mundo en el siglo XX, el profesor Abraham Yoshua Heschel, el rabino Abraham Yoshua Heschel, cuyos libros están todos en español, y es un hombre de una profundidad extraordinaria. Él dice, yo no sé exactamente qué pasó en el Sinaí, pero que algo pasó, pasó. Y no lo dice con liviandad, sino que estoy hablando de uno de los hombres más pensantes del siglo XX en general y del mundo judío en particular. En ese Ma'amad Har Sinai dice, y se pararon en la parte más baja del monte. En realidad la traducción que yo traje, la traducción que es mucho más fiel, es se pararon en el pie del monte, en el pie del monte. Para los selváticos, para mis amigos de Pucallpa, de la comunidad de Pucallpa a la cual pertenezco, para los amigos de tantas comunidades que pertenezco, La Plata, San Juan, San Luis, Mendoza, sin duda, Buenos Aires, Morón, Córdoba, todos los que están, que realmente tengo un afecto muy particular porque participé y participo de dichas comunidades de forma muy activa y muy agradecido siempre a todos. En todas esas, no sé cómo llegué, pero ahora voy. Como uno dice, no entienden algo que en Mendoza entendemos, que es el pedemonte. Uno lee en cuentos que es el pedemonte, uno lee en historia o va a la montaña y pasea por la montaña, pero los que vivimos en la base de la montaña entendemos. Mendoza es una ciudad que está a 750 metros de altura y está exactamente en el límite de la segunda cordillera más grande del mundo, en la parte más alta de la cordillera. La cordillera más grande es la del Himalaya, en altura y en tamaño. En altura, en tamaño desconozco. La de los Andes es inmensa, se extiende por 7.000, 6.000, 8.000 kilómetros. Incluso se hunde en el Caribe, y gran parte de las islas del Caribe son la continuación de la cordillera de los Andes sumergida, con picos de 7.000 metros de altura, que fuera del Himalaya no existen montañas de 6.600, 6.700, 6.800 y de 6.959 metros o 7.000 metros, como es la montaña de la Concagua, el Cerro Concagua, más alto del mundo fuera del Everest, del Himalaya. Vivir en el pedemonte es estar en el pie del monte, donde empieza la montaña. De mi casa todo sube. Y a 3 kilómetros de mi casa, en vez de estar a 700 metros de altura, estás a 900. Y a media hora de mi casa estás a 1.300. Y a 1 hora y media estás a 2.500. Y a 2 horas estás a 3.200 en el límite con Chile, de altura. Entonces, estar en el pedemonte es estar en la base de la montaña. Es muy fácil.
¿Dónde estaba? Moisés acampó a la gente abajo del Sinaí y Moisés dejó a un grupo de sabios en la mitad y el tipo subió, él solo subió arriba, ayunando en un momento muy particular para dialogar con Dios y para recibir la ley, sea cual fuera, los 10 mandamientos, como lo querramos enumerar, de acuerdo a las diferentes tradiciones. Y después bajó con los 10 mandamientos, el pueblo se revela, el becerro de oro lo rompe, vuelve Dios a dictarle los 10 mandamientos, baja, le pide que disculpe al pueblo de Israel y no lo extermine, todo medio libro de Éxodo. Se paró en la parte baja del monte, no hace falta que les explique nada. Estaban en Mendoza, de Mendoza para arriba subo la montaña. No hay que explicar nada. ¿Dónde nos encontramos? En la base del Cerro Arco. Muy bien, en la base. La base está a 1200. Cuando subís caminando, subís a 1800. Son 600 metros de ascenso. En la base, nadie discute, en los pies del Cerro Arco. El Talmud sí dice el rabino Abdimi Bar Ama, el rabino Abdimi Bar Hama Bar Hasa, ¿sí? El rabino Abdimi, hijo de Hama, hijo de Hasa, dijo, el pueblo judío en realidad se paró debajo de la montaña. No enseña que estuvieran a los pies de la montaña, sino debajo de la montaña. El pueblo judío, Dios levantó la montaña y la colocó a modo de sándwich, de pan, de la rebanada de pan, arriba del pueblo judío. Porque dice a los pies de la montaña. En realidad en hebreo dice abajo de la montaña. Y abajo de la montaña, este Abdimi se anima a decir que es acá, abajo de la montaña. No a los pies, sino abajo. Dios levantó la montaña, los metió abajo. Y les dijo, y el versículo enseña que el santo bendito sea, volcó la montaña sobre los judíos como una bañera, como una olla, y les dijo, si aceptan la Torah, excelente. Y si no, acá se mueren. ¡Pum! Tiro la montaña y les cae en la cabeza a ustedes. Llego acá a propósito y voy a... momento, ahí entro, estoy admitiendo. Y paro acá a propósito. Claramente el texto habla que los judíos estaban al pie de la montaña, abajo, y tenían que subir. ¿Sí? Cuando yo subo una montaña en un recorrido, me encuentran los pies y después subo. O bajo, voy de costado. Depende del caso. Pero básicamente estoy a los pies de la montaña. ¿Sí? Es fácil. ¿Abdimi es un tonto? No. ¿Qué está diciendo? Que en ese momento el pueblo judío que había salido de Egipto y que dependía de la voluntad de Dios y de Moisés, que no sabía ni a dónde iban y eran esclavos, no tenían opción de elegir. Entonces Dios le dijo, tienen dos posibilidades, o eligen o eligen. Tienen dos caminos, A o A. Porque si no eligen A, y el pueblo judío, de acuerdo a esto que leímos, después lo vamos a seguir leyendo ahora al final, el pueblo judío aceptó la Torá en forma obligada. Ahora, cuando yo obligo a Ofelia a aceptar algo, Ofelia no lo eligió. Y a nivel derecho, y hablo como abogado, cuando alguien roba para comer, no se lo puede condenar por ladrón, porque se moría de hambre. Y cuando una bebé le tira, de chiquito tuvimos un episodio penal infantil del cual fui corresponsable, y en algún momento nos enteramos que en los tribunales de Mar del Plata, una ciudad muy importante de la costa balnearia, había un caso judicial donde un niño de 3 años estaba siendo juzgado porque le tiró un juguete oxidado por la cabeza a otro, le causó un daño muy grave, casi lo mata. Es una tragedia. Pero un niño de 3 años no opta no eligió, es inocente totalmente, no es punible, no se lo puede condenar, pero hay que juzgar, el padre, alguien es responsable. Bueno, el pueblo judío no eligió libremente, o lo elegís o te mato. Va a seguir el Talmud y va a decir que el pueblo judío después acepta la Torah con amor. Y que en algún momento, especialmente con el relato de Purim y de Esther, asume su propia identidad en forma abierta, libre y clara. Y que en ese momento dejamos de estar obligados a cumplir con la Torá
para elegirla como concepto. Fabián, Este Midrash, sí, estaba, Víctor, Sí. discúlpame. sí, te quiero Hace preguntar. rato. Y el hecho de haber aceptado salir de Egipto con las consecuencias correspondientes, ¿no significaba también aceptar todo lo que venía después? Espera, espera un poquito que miro un mensaje acá. No, perfecto. Ahora voy a la respuesta a tu pregunta. Y la verdad, a un comentario que no tiene nada que ver, que seamos 49 estudiando es un privilegio y una alegría y a mí me emociona. Y que estemos quienes son y que seamos tantos. Las dos cosas, el valor de cada uno y que seamos muchos, a mí me pone muy feliz, me dan más ganas y me entusiasma. Y Víctor, lo respondo brevemente y tiene que ver con muchísimas cosas que mi forma de pensar y que entiendo que el judaísmo y la Torá enseña. No salen de Egipto los judíos, salimos de Egipto los judíos que nos asumimos como tal. Dios ordena sacrificar, robarle un animal a los egipcios, unos días después sacrificar el animal y después pintar con sangre la puerta de la casa de donde estoy. Si yo te robo a vos un reloj, lo escondo en mi cajón, vos no te enterás. Pero si yo te robo un chivo, el chivo durante una semana hace be. Es como, el chivo me está contando que vos me lo robaste, Víctor. Encima que me lo robaste, te lo hago tener una semana. Estoy en la narración de la Torá, antes de la salida de Egipto, de Éxodo. Después viene Dios y dice, matalo. El chivo grita cuando lo matás, No dice, matame, yupi, qué alegría, mira cómo me divierto que me matás. Y después pinto con sangre la puerta de mi casa, una forma de enrostrarte. Un gran humorista argentino que a mí me encanta citar, Minguito Tinguitela, que él siempre para ofender al otro hacía, le mojaba la oreja. Se mojaba con saliva la oreja y le mojaba la oreja al otro, más ingenuo y bueno y sano que el personaje de Minguito Tinguitela, hubo muy pocos en la Argentina. Para los no argentinos, búsquenlo, porque es un aprendizaje hermoso ese personaje. Los judíos, quienes querían salir en libertad, tenían que robar el cordero, tenerlo una semana, sacrificarlo y mojarle la oreja a los egipcios, pintando de sangre con el mismo cordero a la puerta. Esos judíos salen de Egipto. Ahora, de acuerdo a la tradición judía, el mismo Midrash, no todos los judíos decidieron hacer ese proceso. Y cuenta que hubo una Sapsuf, que era un montón de no judíos, que entendieron el mensaje de Dios y con valentía y se enfrentaron para defender uno de los valores más altos que tenemos, que es la libertad, en contra de la esclavitud, y entender que el único patrón o dueño que tenemos, o señor que tenemos, o amo que tenemos, o padre que tenemos es Dios. Y que el hombre no es esclavo del hombre, sino que el hombre es esclavo de Dios si es que vale el término por lo duro que es. Y si no le molesta, cambian el término. Entonces, el pueblo sale, pero los que se la jugaron y salieron, judíos o no judíos, israelitas o no israelitas, hebreos o no hebreos, judíos no cabe acá el término, es mucho más moderno, aún convencidos, aún cuando yo esté convencido de algo que hago, nunca el convencimiento es absoluto, siempre tengo que reafirmarlo y practicarlo. Y esta gente, aún habiendo salido de Egipto, esto me va a ayudar alguien sin papá, mamá, alguien. Hay una frase que no sé si dijo Ahad Ha'am o Eric Fromm, me van a ayudar quién. Fue mucho más fácil sacar a los judíos de Egipto que a Egipto de los judíos. Sacar la esclavitud de adentro nuestro es terrible. Sentirme esclavo de alguien o tener el maltrato de esclavizar a cosas o a personas es algo que nos va a acompañar siempre. Dios nos sacó de Egipto, Él pudo. Con Moisés, el pueblo de Egipto sufrió, perdieron sus primogénitos, la pasamos mal todos. Bien, ganamos esa batalla, qué bueno. Pero el pueblo judío, lo que no nos pudimos sacar es la esclavitud de encima. Es más, vuelvo a repetir, no me acuerdo quién lo dijo, alguien lo está buscando y me va a ayudar, es más fácil sacar a los judíos de Egipto que Egipto de los judíos. No recuerdo el autor de la frase. Entonces, respondiéndote, Víctor, ese pueblo que salió convencido, a veces estaba convencido, a veces poco convencido, a veces nada convencido,
a punto tal que nunca estuvo preparado para vivir en libertad, por eso eligió morir en el desierto. Eligió morir en el desierto, no fue condenado por nadie. Se le plantan a Dios y dicen, nos van a matar en Israel. Pues Dios le dijo, bueno, morite en el desierto, no entres a Israel. Eso es lo que quiere, muéranse en el desierto. Fue la generación que murió en el desierto. Vuelvo, esto es un poquito lo que yo hoy quería explicar o contar de qué significa el Midrash, de por qué el Midrash es tan interesante, de qué tiene para enseñar, de cuánto puedo comparar con otra tradición, cuánto puedo aprender, porque mis amigos cristianos, que son muchos que están aquí, me van a responder, y espero que haya muchísimos más cada clase, porque la idea es seguir compartiendo cada vez más. Me van a decir que en el sacrificio de Dios, cuando Dios se inmola a sí mismo o decide que su hijo muera en la cruz, es un gesto de amor y está entregándose a la humanidad y es por curar que los pecados del mundo no existan más, para que mejoremos la humanidad. Cada uno va a completar después, y esto sería agregar el Midrash. Y esto es parte de lo que hablaba antes Jorge Masitelli con Enrique, con Elena, y tengo que ver quién más, y me estoy olvidando, y voy a quedar muy mal con alguno que salteo de la mesa de diálogo interreligioso. Es enriquecerme con el otro y ver cómo mi texto y mi Midrash enriquece al otro, y cómo lo que el otro me dice a mí me enriquece a mí. Ahora, mi interpretación es judía, y la de Enrique, diácono y representante de la Iglesia Católica, es católica. Pero qué bueno que él pueda enriquecerse con la mía y yo con la de él. Y que los dos aprendamos qué dijo el otro y por qué y para qué. Porque esto es la base del respeto y del pluralismo, y la verdad de Dios está en la opinión del otro, no en la mía, en la de todos. Y en realidad, entre todos hacemos verdad chiquititas, cual no tenemos idea cómo es la verdad absoluta mirada desde muy lejos. La mayoría vemos el arbolito y la fruta desde cerca, y nunca ninguno de nosotros, porque no somos Dios, podemos ver el gran bosque. Si vemos la manzana, o vemos el pedacito de piel y no el bosque. Bien, para ir cerrando, quisiera nuevamente invitar a dos cosas. A partir de la semana que viene o la otra, en algún momento vamos a agregar a este espacio un espacio para rezar juntos, rezar en judío, por supuesto, pero para rezar un día a la mañana en Shaharit, quienes quieran sumarse y poder compartir el momento, y quien no quiera, no. Es un momento amplio, abierto, gratuito y público por este método. Vamos a agregar una tefilá de Shaharit, algún Shabbat, transmitiré algún Shabbat desde San Juan, transmitiré algún Shabbat desde Mendoza. Cuando Dios quiera, estemos en Sio, Morón, Sociedad Israelita del Oeste de Morón para Rosh Hashanah Kippur, vamos a retransmitir los servicios de Rosh Hashanah Kippur desde Sio, Morón. Esto ya pedí el permiso y fue obtenido, entiendo que no va a haber problema, ojalá no haya ningún problema. Vamos a agregar actividades. A partir de la semana que viene o la otra lo vamos a avisar, Rachel, sin falta, como corresponde, y vamos a ir mejorando todo. Vamos a tener tutorías para aquellos que ya se incorporaron a IEDA, para poder, sabiduriajudía.com, para poder participar abiertamente con aquellos que ya son parte activa, ¿sí? Y se asociaron a este hermoso viaje, hermoso proyecto, de poder trascender de una forma totalmente diferente. Siempre está destinado a seres humanos, a personas. Los que piensan como yo y los que no, los que son judíos y los que no, los que son argentinos y los que no, a seres humanos. En principio es la única limitación original que tenemos, pero que la vamos a cambiar en un par de meses, es que este proyecto es para gente de habla hispana. Quiero comentar una curiosidad. Un gran amigo, Dani, me llamó, me mandó un mensaje y me dijo: gracias por la invitación, qué lindo tenerme en cuenta, pero ten en cuenta que yo soy hipoacústico, sordo, expresé mal la palabra, es sordo, y es sordo mudo, casi no se le entiende cuando habla. Compartí la bicicleta y hemos compartido momentos con él. Hablar se le entiende poco, se le entiende, pero poco. En escuchar él no escucha y no lee labios.
Entonces él me dijo, por favor, que se subtitule. Y estamos viendo la forma de ser inclusivos, no solo de que se traduzca y se doble al inglés, al ruso o al portugués, sino que se subtitule. Y las clases que están grabadas, que ustedes pueden suscribirse, están subtituladas. Y mi respuesta a Dani, un hombre de 60 y pico años, con 2, 3 títulos, es sordo mudo, pero no es bobo, es un hombre muy inteligente, él me dice, incluíme, yo quiero participar. ¿Y saben qué tiene? Razón. Entonces la idea es ser cada vez más inclusivos. La idea es que cada vez más gente pueda participar. Quienes opinan igual, quienes opinan diferente, quienes son de mi tradición, quienes no, quienes comparten una nacionalidad, quienes no. Es para enseñar a pensar, a aprender, a vivir la tradición judía desde muchos lados, entender la realidad del Estado de Israel, la historia judía, el ciclo de vida judía, la Torá. Está vista de un lado parcial, cada vez que alguien habla es parcial. Y yo tengo una forma de pensar, pero tiene que ver con las tradiciones y las fuentes judías. ¿Cómo me suscribo a IEDA? Entren a la página sabiduriajudía.com. Sabiduriajudía.com. Hay unos cuantos de ustedes que ya lo hicieron, otros que están en vías de hacerlo. Nosotros estamos también mejorando todos los sistemas, realmente. Estamos empezando, como digo yo, el cohete ya salió de Cabo Cañaveral, pero todavía estamos en los primeros 200 metros de ascenso del cohete, donde todavía no tomó velocidad, va muy despacio, pero ya salió. Y tenemos errores que lo vamos corrigiendo y queremos trascender mucho más. ¿Cómo se suscriben? En la misma página lo indica y hace un comentario. Los argentinos, que es más difícil el pago en dólares, que es más complejo, algunos sistemas se comunican personalmente. Y los no argentinos que están aquí, también la idea es buscar la forma para que todos puedan ayudarnos a quienes formamos IEDA, que somos un grupo muy lindo. Entre otros está el amigo Moisés Fachner, que está como alumno también y como participante. Está mi familia, Paola, Ian, Lío. Hay un grupo muy, muy interesante de gente con los cuales trabajamos con ellos, que es una empresa de e-learning y marketing, que contratamos y que son gente y amigos a esta altura de primera, para poder permitirnos seguir avanzando y cada vez tener más riqueza. Empezamos con algunos cursos, pero el compromiso es semanalmente, quincenalmente, mensualmente, ir agregando cada vez más. Así que los invito primero para el martes que viene. A la misma hora lo vamos a publicar. Y en segundo lugar, los que tengan alguna inquietud o duda, se conectan por medio de la página o directamente a mí, que los vamos a ayudar, guiar, para que puedan, para que todos podamos de alguna forma avanzar en esto, que creo que tiene una función muy, muy noble. Siempre agradecer a todos, agradecer a Dios y agradecer a todos. Muchos de los que están ya son socios, pero todos los que están, casi todos los que están que conozco, algunos no conozco, gracias a Dios, es lo mejor que nos puede pasar, que no conozcamos gente que vaya ingresando. Me lo deseo, que cada vez haya muchos que no conozcamos, pero a los que conocemos, gracias al apoyo y al amor y a la entrega de ustedes desde hace muchos años, de mis padres, ni que hablar, desde que nací, pero de muchos que diariamente me apoyaron y nos apoyaron, aprendiendo cada día por Zoom y por Facebook, nos permitieron llegar a este momento. Así que gracias, y si Dios quiere, vale abrir el micrófono ahora. Y acá está, acá dice, si piden alguna asistencia, hay algún número de teléfono y WhatsApp para la gente que paga o los que no pagan. Primero, para los que no, y para tener una indicación en la página, hoy figura un número de WhatsApp, que dentro de muy poco, si Dios quiere, va a ser otro, y esperemos que sea un número del lugar de donde son los números importantes, que es de Estados Unidos. Pero van a ver un número de WhatsApp, va a haber un teléfono de WhatsApp, al cual, si Dios quiere, ya hay. En la página hay un número de WhatsApp al cual mandan un WhatsApp, e inmediatamente o a la mañana siguiente
va a haber una respuesta. Y vamos a ayudar y facilitar para el que no entienda cómo, qué, cuándo, vamos a alinear. Marta, no sé si ya te dimos de alta, pero vamos a pedirte tu mail, porque tu cuñado, tu yerno, Luis, con mucha, preocupado, queriendo apoyar y con mucho amor, ya estás, así que después te voy a pedir que le mandes a Pau un mail para que ya puedas recibir y puedas sumarte lo antes posible. Y acá está Pau, que es quien ayuda con todos, pero Pau, uno de los roles es ayudar a inscribirse y a facilitar todo el trámite. Que repito, a los argentinos que por motivos obvios no analizables, es más complejo pagar en dólares o una tarjeta en dólar, nos conectan y vamos a ayudar para que esto se facilite muchísimo más, ¿sí? La idea es seguir estudiando. Preguntas, respuestas, valen todas. Lo vi al amigo Dani Sepiaki, que creo que se me fue recién, y si está y sigue estando. Un montón, casi todos, a Cristina, a Milka, a José, muy querido por Pau y por mí también, pero José y Rosita, o Rosé y Josita de Morón, son muy queridos por todos nosotros y nos vamos a ver en un poco tiempo en CIO. A Nitza, a Juan Pablo Portela, a Lucila, bueno, a todo lo que Corina, a Ale Racinowski, a Aaron Faibush, a Perlita, a todos un abrazo muy, muy grande. Vale, hasta acá llegué, escucho preguntas y charlamos un ratito que podemos. Vale abrir el micrófono, ¿eh? Bueno. Gracias, Fabián, querido. Gracias por todo. Diego, un lujo. Gracias, Diego. A vos y a Maritina. Y a Maritina. Sí, sí, gracias, Pau. Roberto, estabas con tu señora al lado. Un gustazo verlos gracias, a los dos. Fabián. Gracias, Pau. Lindo verlos y compartir esta hora con ustedes. Ahí está Milángela, con Mercedes también. Ahí la ven a Milángela. Una fenómena. A Oscar de Bolivia, de Lima, Perlita, de Mendoza, de Cajamarca, Perú, Perla de San Isidro. ¿San Isidro, Perla? San Isidro, Vicente López. Cristina de Entre Ríos. Realmente con un Morón, Buenos Aires, una riqueza muy, muy grande. Así que a todos muchas gracias. Les pido, a Oscar Sarrulla, que ya saludé, no como enojo, sería bueno aprenderlo, pero cuando pido quiénes son, Samsung o algún nombre, que me lo informen, porque a mí me importa poder llamarlos con el nombre y yo los puedo renombrar. Entonces, la próxima vez ya está. Por favor, me escriben en el WhatsApp o liberan y yo soy fulano de tal, y yo lo escribo para no ser anónimo, que no está bueno, mucho más lindo vernos la cara y conocernos. Un abrazo enorme a todos, nos vemos el martes que viene, el tema de la clase saldrá en un par de días y la publicaremos en todos lados. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias, Rabino. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. Saludos. Gracias. Familia. Chao.